para que puedan ustedes acceder. Ya, como les comentaba, bienvenidos a la clase de programación estructurada. En este caso, yo les voy a pasar a compartir mi pantalla con el objetivo de que ustedes puedan ver qué es lo que tenemos planificado. Bueno, como ustedes pueden observar, por favor me comentan si pueden ver la presentación inicialmente. Por favor, me indican. Pueden ver el PDF con un sí, me conformo. Sí, perfecto, listo. Ya. Primero, una bienvenida a la materia de programación estructurada, su segunda clase del 7 de mayo del 2020. La temática de hoy básicamente se enfoca a lo que es la resolución de ejercicios en referente a la programación orientada a objetos. ¿Cuál va a ser la actividad con la cual vamos a llevar esta clase? Pues bueno, va a ser una exposición magistral. ¿Por qué magistral en este caso? Porque vamos a iniciar y yo les voy a dar algunas indicaciones, algún conocimiento referente a este tema. Lo vamos a manejar por videoconferencia, las preguntas van a ser intercaladas. Bueno, como lo hicimos en la anterior clase, de igual manera se va a manejar un moderador. Bueno, paulatinamente en las clases nos vamos a ir un poco más acostumbrando a esta metodología. Y recuerden que ustedes tienen que hacerme las preguntas sin ningún problema, ¿ok? Ya. En este caso, de todas las personas que están asistentes, se seleccionará como moderador a Josué Torres, ¿ok? Mi amigo, si está ahí, por favor, me confirma un sí o solo le encendió, se conectó al Meet. Sí. Sí. Ya, perfecto, ya. Correcto. Muchas gracias. Entonces, usted, mi amigo, va a ser el moderador. ¿Ya? ¿De qué se trata el moderador? Les explico otra vez. Se trata de que yo, mientras estoy resolviendo los ejercicios, estoy haciendo la explicación, ustedes pueden escribir por aquí, por el chat, su pregunta, ¿ok? Y escriben la pregunta, ¿sí? Lo que ustedes deseen. Y a lo que están escribiendo, pues simplemente, en este caso, el moderador lo que hace es ver que existe una pregunta y él es el único que puede encender su micrófono e interrumpirme para decirme que existe una pregunta en el chat. O en el caso de que alguien no quiere escribir o no sepa, la expresión le salga de mejor manera hablando, entonces, pues simplemente lo que escribirá en el chat es pido la palabra y el moderador lo que hará es simplemente observar que alguien está pidiendo la palabra, me avisará y yo me detendré para poder solventar la duda o para cualquier otra situación que esté ocurriendo, ¿ok? Esa es la temática, poco a poco nos iremos acostumbrando. Recuerden que este modelo de aprendizaje es realmente un reto, una ventaja y hay unas pequeñas desventajas. Un reto porque normalmente no se está acostumbrado a estudiar de esa manera, ¿ok? Entonces, en muchas personas provoca esto una dificultad, ¿ok? En las personas que más provoca dificultades, en las personas que no tienen la cultura de estar leyendo, autoaprendizaje y ese tipo de cosas. Nosotros, por nuestra naturaleza de la carrera, esa habilidad de estar siempre preparándose, recibiendo cursos de manera virtual o autoeducándose, va siendo parte de nuestra razón de ser, ¿ok? Va impregnándose en nuestra cultura. Y hay que ver el lado bueno de todo esto, porque a la final esto está incidiendo en que nosotros ya desde tempranos niveles podamos adquirir o desarrollar esas destrezas, ¿ok? Y a las preguntas intercaladas, ustedes pueden hacerme o interrumpirme el momento que deseen, ¿ok? Ustedes escriben, hacen sus preguntas, si algo no entendieron, les repito y no hay ningún inconveniente. Como siempre, yo estoy totalmente abierto a todo tipo de preguntas, a todo tipo de comentarios, sugerencias o correcciones. Si es que yo me equivoco, no hay ningún problema, ¿ok?
Lo que se va a hacer es un análisis de estudio de casos sobre estructuras de control referente a lo que es el flujo. En este caso vamos a ir iniciando con toda la estructura, ¿ok? De lo que es la manera visual, las clases, métodos, cómo se fluye todo lo referente a clases y métodos, haciendo ejercicios muy básicos referente a esto, ¿ok? Lo que queremos es afianzar el conocimiento anterior, que ya se sientan súper bien, y después vamos ya profundizando y haciendo un poco más complejos los ejercicios con bucles, con matrices, con vectores, pero ya todo orientado a objetos, ¿ok? Ya, aula invertida, esta es como una estrategia que vamos nosotros a generar para que ustedes también puedan a mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de ejercicios, que es lo que hacemos. Yo hago un ejercicio, hago la explicación, ustedes me preguntan, yo respondo, está todo claro, y ustedes hacen un ejercicio. Y así nos manejaremos con esa dinámica. La estrategia, como les había comentado, es una estrategia basada en problemas y ejercicios sobre estructuras de control de flujo, en este caso con IF y esas estructuras de control. Lectura crítica, ¿qué quiere decir esto? Que la estrategia, como les comento, va a ser yo hago un ejercicio, resuelvo, ustedes preguntan, respondo, queda totalmente claro y afianzamos ese conocimiento que yo les estoy dando con un ejercicio, o sea, impregnamos lo que estamos aprendiendo en nuestro cerebro a través de la práctica, ¿ok? Recuerden que nosotros no solamente es teoría o solamente viendo, sino practicando. Practicando se llega a aprender mucho mejor. Por tal motivo, la estrategia es aprendizaje basado en problemas y ejercicios. Y hacemos una lectura crítica o un análisis crítico de todo lo que vamos haciendo y el por qué lo hacemos, ¿ok? Ya. Si está bien, está claro hasta ahí, por favor, si alguien tiene dudas, me comenta. Y si no, pues continuamos. Ya, perfecto. Entonces, en este momento les paso a compartir mi pantalla de NetBeans. Perfecto. Ok. Ya. Como ustedes saben, NetBeans es un entorno de desarrollo integrado, ¿ok? Esto hay que tener muy claro, no es un lenguaje de programación, como suelen confundirse muchas personas cuando recién incursionan en el mundo de la programación, dice, ¿en qué programas? Ah, yo programo en NetBeans. No, eso es un error. Usted programa en Java, en C Sharp, en Python, en Ruby, en JavaScript. ¿Qué IDE usted utiliza para programar? Ah, yo utilizo NetBeans, yo utilizo Visual, yo utilizo Sublime Text, yo utilizo Notepad. Entonces, usted puede utilizar un sinnúmero de IDEs para programar, ¿ok? Eso hay que tener muy claro. Vamos a cerrar estas pestañas aquí que no necesitamos. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro ejercicio? Pues vamos a pasar a detallarlo aquí. El ejercicio que tenemos planificado para poder afianzar este conocimiento de la programación orientada a objetos es crear un, permítame, necesito eliminar, insertar, texto. Perfecto. Vamos a crear una clase rectángulo con atributos base y altura, ¿ok? Si recordamos, si nosotros, rectángulo, perdón, Dije, la pantalla se quedó congelada en el inicio de NetBeans. ahí ya, muchas gracias. A ver, entonces me vengo acá. Ahí estamos. Listo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, cambiar el texto.
Vamos a crear una clase rectángulo con atributos base y altura, ¿ok? Ya, si nosotros recordamos, lo que hace una clase tiene atributos y métodos. Los atributos vendrían a ser las características y los métodos las acciones, ¿ok? ¿Qué características tiene una clase cálculo de área o una clase rectángulo? Todo rectángulo tiene base, altura, tiene ángulos y X cosas más, pero podemos crearnos algunos métodos para eso. Pero en sí, un cálculo básico del rectángulo es que todo rectángulo tiene estas características, que es tener base y altura, ¿sí? Todo rectángulo tiene base y altura. Esas son las características. ¿Y qué métodos o qué acciones podemos realizar con el rectángulo? Pues nosotros podemos crear métodos, métodos como cuál, calcular área, y otro que se puede calcular con el rectángulo es perímetro. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a crearnos una clase rectángulo, la cual va a tener como atributos la base y la altura, y vamos a crearnos un método o dos métodos que va a ser cálculo de área y cálculo de perímetro. ¿Ok? Y después vamos a crearnos un visual para poder probar este cálculo, ¿sí? En donde le vamos a solicitar al usuario que nos ingrese, por favor, la base y la altura del rectángulo, y después vamos a generar el cálculo del área y el cálculo de perímetro. ¿Ok? Este va a ser el ejercicio que vamos a hacer inicialmente. Entonces, ahora sí volvemos. Lo que necesitamos es crearnos un nuevo proyecto. Proyecto Java, Java aplicación. Vamos a poner el nombre de nuestro proyecto. Programación orientada a objetos, clase 1. No necesitamos ninguna clase main porque vamos a crearnos un formulario y ponemos terminar. Primeros pasos para poder crear nuestra aplicación. Vamos a crearnos inicialmente, vamos a crearnos un JFrame From, ¿ok? JFrame From. Listo, vamos a ponerle como un nombre a esta clase JFrame. Le vamos a llamar inicio, ¿ok? Y vamos a indicar en qué paquete se va a almacenar. Vamos a almacenarle en el paquete principal, se va a llamar. En este paquete principal se van a encontrar todos los formularios, todos los paneles y un sinnúmero de más cosas que vayamos a desarrollar, ¿ok? O solamente nuestro archivo. Miren, entonces ya tenemos nuestro paquete principal y dentro de él nuestro formulario inicio, ¿sí? Vamos a crearnos ahora otro paquete que se va a llamar clases, ¿sí? O vamos a llamarnos un paquete que se llame matemáticas, o no, clases pongamos. Clases, aquí van a estar todas nuestras clases. Y dentro de este paquete clases vamos a crearnos nosotros una clase que se va a llamar matemáticas, ¿sí? Que va a estar dentro del paquete clases. De esta manera nosotros organizamos de una forma adecuada nuestras clases, nuestros formularios y sin número de más cosas que podamos tener, ¿ok? Recuerden que una clase, los métodos que se encuentren dentro de la clase tienen que estar totalmente relacionadas con ella. Por ejemplo, si yo digo que voy a tener una clase matemáticas, no podría tener un método que diga concatenar nombres o enviar correo, X cosas, ¿ok? Entonces siempre tiene que haber relación con la clase y los métodos. ¿Ok? Ya, perfecto. Tenemos aquí la clase. Lo primero que tenemos que hacer es crearnos un constructor. ¿Ok? ¿Qué es el constructor?
El constructor viene a ser el método que permite acceder a la clase cuando ésta es instanciada por otra clase, ¿ok? Entonces nosotros, por el constructor, podemos acceder a la clase matemáticas. Cuando nosotros no creamos ningún constructor, ¿sí? Ejemplo, yo no creo nada y directamente me pongo a crear una clase, ¿qué sucede? Por defecto, la clase matemáticas va a tener un constructor que no va a recibir ningún tipo de atributos y no va a ejecutar ninguna acción, con el único objetivo de que tenga un enlace desde otras clases hasta esta clase, ¿ok? La creación del constructor vacío es implícito o explícito. ¿A qué me refiero con implícito? Pues yo simplemente crearme un constructor es de esa manera. Aquí estoy especificando un constructor vacío que no hace nada de manera explícita, ¿ok? Y aquí sigo creándome los métodos. O puedo hacer de manera implícita. ¿Qué es implícita? Dejándole vacío, ¿ok? Ya. Yo voy a permitirle, voy a crearme un constructor vacío y a la vez también me voy a crear un constructor que va a recibir dos atributos, ¿sí? De tipo entero. Uno que va a ser la base y otro que va a ser la altura. ¿Ok? Perdón. Ups, public matemática. Perdón, ahí estamos bien. Listo, pero antes de nosotros crearnos el constructor que va a hacer referencia a esto, nos vamos a crear nuestros atributos para que ustedes puedan ver que pueden generar automáticamente. Yo me voy a crear dos variables, ¿ok? Como ya estamos trabajando con programación, todas las variables que ustedes se creen tienen que ser de tipo private, ¿ok? Esta va a ser base, private, altura. ¿Qué tipo de dato? Va a ser entero y este va a ser entero. Ahora, lo único que me hace falta es ya crearme el constructor que va a recibir dos atributos. Yo puedo hacerlo de la siguiente manera, escribirlo como lo estaba haciendo antes o simplemente decirle inserte un código, inserte un constructor y aquí miren, yo le digo que el constructor, este constructor va de todos los atributos que yo tenga creado en mi clase, yo puedo seleccionar solamente uno o puedo seleccionar todos para que los pida. Y aquí ya me va a dar creando el this.a es igual a tal y todo lo demás. Miren. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? La variable b, esta variable b que yo creé, le voy a asignar lo que me están enviando por atributo. Esta variable a, le voy a asignar lo que me están enviando por atributo, ¿ok? No pasa nada si yo le cambio este a fd y este de acá. ¿Sí? No es que tienen que ser, si yo aquí le pongo B, acá tiene que ser B. No, para nada, ¿ok? No es necesario, pero es simplemente por tener una mejor organización que lo hacemos de esa manera, ¿ok? Entonces, miren, aquí, ¿qué es lo que estamos observando? Lo que habíamos comentado en la clase anterior. Poco a poco vamos metiendo cada uno de los conceptos y vamos haciéndonos, acostumbrándonos a ellos para que cuando profundicemos en cada uno de estos conceptos del paradigma de la programación orientada a objetos, no nos coja de nuevo y ya sepamos que siempre lo estamos utilizando. Primero, al momento que nosotros encapsulamos, ¿qué es encapsular? Vendría a ser proteger la información. Hay algunas formas de tipo private, tipo protected, ¿ok? Nosotros no podemos ya crearnos variables en la clase de tipo public, ¿ok? Entonces, desde hoy en adelante, ustedes dentro de una clase no pueden crearse una variable así nomás, ¿ok? No pueden o no deben.
sí pueden, pero no deben, ¿ok? Lo que deben hacer es, dependiendo del caso, hacerlo de tipo private o de tipo protected, que lo iremos profundizando en su momento. Y para que accedan a esta clase ya utilizamos los getter y los setter, o sea, un método get para poder tomar y un método set para poder colocar un valor a esta variable, que ya iremos profundizando poco a poco y cuando lleguemos al tema ustedes dirán, ya no tengo ningún problema, ¿sí? Ya. Esto es requerimiento. Ahora, ustedes están observando que tengo dos métodos con el mismo nombre, pero diferente número o tipo de atributo. ¿Quién me puede decir cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Lo habíamos hablado la clase anterior. ¿Cómo se llama? ¿Quién me puede decir, por favor? ¿Alguien? El tener dos métodos con el mismo nombre, pero es diferente número de atributos. Polimorfismo. Perfecto, mi amigo Josué. Estamos conectados. Gracias. Entonces, miren, cuando nosotros podemos tener varios métodos con el mismo nombre, pero diferente número de atributos o tipo de atributos, y es válido, ¿ok? Ya. Entonces, cuando yo instancie esta clase matemáticas, cuando ponga new, me va a aparecer estos dos tipos, estos dos constructores. Uno que no recibe nada y otro que sí recibe dos atributos. Y ahí, dependiendo del caso en el que me encuentre, instanciaré la clase con el constructor que corresponda. ¿Ok? Esto lo iremos desarrollando y profundizando paulatinamente con las clases. Ahora, yo necesito enviarle me pidieron dos métodos. Un método que calcule lo que es el perímetro y otro que calcule la área, o el área, perdón. Entonces, me pidieron un método que calcule el área y otro método que calcule el perímetro. Ahora, ¿cómo hago eso? Pues simplemente voy, consulto y me dice, fácil, el área es igual a base por altura y el perímetro es la suma de todos sus lados. Genial. Entonces, básicamente, el perímetro vendría a ser, cada uno es la suma de sus lados y la altura es la multiplicación de el área es la multiplicación de la base por la altura. Genial. Entonces me creo public, un método. ¿Qué voy a retornar acá? Los resultados de la multiplicación de la base por la altura, pues pueden ser números decimales, ¿sí? Entonces voy a decirle que me va a retornar este método un número decimal. Le voy a decir área. Perfecto. Tengo ya creado mi método que me va llamado área. En este momento me marca un error, si ustedes recuerdan, ¿es por qué? Porque aún no tengo puesto el return de un número de tipo double. Por tal motivo me marca error. Entonces lo que haremos es lo siguiente. Nosotros simplemente analizaremos y generaremos el cálculo. Entonces, por favor, hagámosle aquí el cálculo. Vamos ustedes ahí, participemos un poco, generemos ustedes el cálculo, por favor.
Perfecto. Ya, lo que pedí es lo siguiente. Ya, solamente que ustedes completen el cálculo que debería venir aquí dentro del método. ¿Qué es lo que debería venir? La multiplicación de la base por la altura y retornar ese resultado. Entonces quiere decir que yo debo crearme una variable de tipo private llamado área. ¿Sí? Esta área va a ser el resultado de la multiplicación de la base por la altura. Y eso va a ser lo que nosotros vamos a retornar. ¿Ok? Nada más, eso era lo único que les estaba pidiendo. Que nosotros hagamos ese cálculo, el cual sería el cálculo para obtener la base, el área, ¿sí? Ya. Ahora tenemos que crearnos otro método, que va a ser perímetro. El perímetro nos está diciendo que es igual a la suma de todos sus lados. Entonces voy a tener que crearme otra variable llamada perímetro y le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir que perímetro va a ser igual a ¿qué? Puedo decirle a la suma de todos sus lados. Puedo decirle A por 2 más B por 2. O da absolutamente lo mismo haber dicho perímetro A más B más B. O por ley de signos, da lo mismo haber dicho A por 2 más B por 2. ¿Ok? Entonces, cualquiera de esas formas hubiese salido bien. ¿Por qué les digo esto? Porque pues simplemente aquí estamos agrupando y estamos multiplicando y obtenemos. Supongamos que el área vale 2, vale, digamos, 4. En la primera opción estuviéramos diciendo que el perímetro es igual a 4 por 2, 8, 8 más 8, 16. En la segunda opción estamos diciendo 4, perdón, y la base, perdón, altura está de poner. Bueno, ya está. La altura, la base vale 4, la altura vale 4, la base vale 3, podemos decir ahí, altura, 4 por 2, 8, y sumado a la base que vale 3 que comentamos en el ejemplo, 3 por 2 son 6. Nos da lo mismo que haberlo hecho de esta otra forma, 4 más 4, 8, más 3 más 3, 6. O por ley de signos tenemos lo siguiente, que no hay ningún problema si nosotros cogemos y decimos A por 2. ¿Por qué? Porque primero ejecuta la multiplicación de los dos elementos y después realiza la suma. Cualquiera de estas tres formas es válido. Una vez que ya tenemos el perímetro, pues simplemente le decimos que return perímetro. ¿Sí? Le decimos que no retorne el perímetro. Entonces, ¿qué es lo que observamos aquí? Que miren, yo tengo una variable llamada área. ¿Sí? A esta variable área no hay forma de acceder que no sea a través de este método. ¿Por qué? Porque yo le he puesto de tipo private. Si yo no lo hubiese puesto de tipo private, como ya vamos a hacer un ejemplo, cuando yo instancie esta clase, todos los que son públicos podrán ser modificados o alterados. Y eso es lo que yo no quiero. Yo no quiero que la gente pueda modificar o alterar mis variables directamente, sino que estas modificaciones u obtenciones de los valores
sea solamente a través de un método, ¿ok? Que se los conoce métodos get o set, ¿ok? Tomar o poner, ¿sí? Perfecto. Entonces aquí estamos creándonos un método que retornamos el área, pero después de haber hecho el cálculo, ¿sí? ¿Estamos correctos? Perfecto. Una vez que ya tenemos creada la clase, nos vamos ahora al principal. Vamos a proceder a crearnos nuestro sistema, ¿sí? Para ello, iniciamos, voy a crearme pues simplemente un label para que el usuario sepa. ¿Y qué es lo que vamos a colocar ahí? Pues simplemente le voy a decir que aquí voy a colocar es el área. El área es igual y el usuario va a colocarme ahí el valor del área. Y aquí le voy a colocar algo más. Le voy a decir que me voy a poner la base. No, perdón, base por altura. Base. Aquí cojo. Perdón, ya tenía el otro label. Bueno, altura. Listo. Le agrego un campo de texto, un text file, donde me van a ingresar la base. Le digo el texto, no quiero que haya nada. Y voy a cambiar el nombre de la variable. Como es un campo de texto txt, base, lo que recibe, ¿ok? Voy a crearme otro label, perdón, un text file. Edito el campo para que no haya nada. Y le cambio el nombre de la variable. Txt, altura. Entonces ahí el usuario va a poder ingresarme la base y la altura. Y yo, pues simplemente voy a insertar un botón, el cual le voy a decir cálculo del área o calcular, pongamos. Calcular área. Perfecto. Y el usuario cuando calcule el área, se le va a presentar el resultado, digamos, en este label. Voy a cambiar el nombre, LBL de label, área. ¿Sí? Es el label que me va a mostrar el área, pero por defecto yo le voy a mostrar como valor 0. ¿Sí? Para que el usuario vea que está 0. Le voy a crear otro botón, el cual le voy a poner calcular perímetro. Le voy a cambiar el nombre de la variable, btn, perímetro. No recuerdo si esta sí le cambié el nombre de la variable, no. btn, área. Y me asigno el label que corresponde. Cambio LBL, perímetro. Edit 0. Perfecto. En un mayor tamaño está bien ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues simplemente un formulario que le permitirá al usuario ingresar una base, ingresar una altura y calcular el área y el perímetro. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar doble clic en el botón, ¿sí? Y nos dice que todo su código, por favor, colocar aquí. Dentro de los botones no puede existir ningún tipo o no debe existir ningún tipo de cálculo. Todos los cálculos deben encontrarse dentro de métodos y clases, ¿sí? Eso es algo que tienen que tener presente, que será evaluado o será parte de los elementos con los cuales se les va a evaluar los trabajos, los deberes y las pruebas, ¿ok? Sería ser parte de las rúbricas de evaluación, ¿ok?
Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primeramente, yo voy a crearme variables que me va a recibir el área, ¿sí? Y otra variable que me va a recibir la base. No es el área, sino es la altura. Base por altura. Bueno, los nombres cruzando. Ya, me va a recibir en la variable B la base. Base. Y en la variable A es altura. Y pongamos ya. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Recuerden que todo lo que yo ingrese aquí en este txt base, lo recibe como tipo texto, como habíamos aprendido antes. Y yo lo que tengo que hacer para poder almacenar en una variable de tipo double es convertir, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente, decirle, para convertir de texto a double, ¿cómo lo hacíamos? Hay algunas maneras, pero una de ellas es poner double punto parse double. Y ahí colocamos el string. ¿Cuál es el string? Pues se llama txt base punto text. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Recuerden que nosotros leemos de izquierda a derecha. Ya le completo, perdón. Ya, perdón, ya les. Sí, no hay problema. Aquí, este es por. Perdón, ya. Ya les indico esto. GetText se llama. Entonces, estaba confundido con otro lenguaje. Nosotros, ¿qué es lo que estemos? Leemos de izquierda a derecha. No es necesario hacer esto de aquí. Y leemos de la siguiente manera. Obténgame el texto de mi campo de texto llamado txt base, ¿sí? Y conviértame a un elemento de tipo double. Asigne a mi variable llamada base, que es de tipo double, ¿ok? Si nosotros leemos de derecha hacia izquierda, pues podremos comprender de una mejor manera lo que se está escribiendo. Miren, repito, obténgame el texto de mi campo de texto llamado txt base, conviértale a una variable, a un elemento de tipo double, asígnele a mi variable llamado base, que es de tipo double. ¿Sí? ¿Está comprendido? Perfecto. Ahora avanzamos. Necesito en este momento ya ahora tomar el elemento que está escrito en mi campo de texto altura y convertirlo. Entonces ejecuto la misma acción. Double punto parse double. Aquí tengo un txt altura. Le digo por favor get text. Obténgame el texto. Y listo, me ha asignado estas variables. Una vez que yo ya tengo creadas estas variables donde estoy tomando los elementos ingresados por el usuario, ¿yo qué voy a hacer? Voy a instanciar mi clase matemáticas, ¿sí? Para ello, yo tengo que crearme una variable de tipo objeto. ¿Qué objeto? El objeto matemáticas. Entonces pongo matemáticas. Le creo el nombre de la variable, la que ustedes quieran, pero tiene que tener relación. Le voy a llamar mat. Es igual, ¿con qué palabra clave nosotros instanciamos las clases? Con las palabras clave new. ¿New qué? Matemática. Y observemos lo que les había comentado. Matemáticas tiene dos constructores, los que habíamos creado. Un constructor que no recibe ningún tipo de parámetro y un constructor que recibe dos atributos, ¿ok? Entonces, nosotros seleccionamos el que nos convenga para el método que estamos trabajando en este momento. Perfecto. Aquí yo simplemente colocaré
Ah, pero me está diciendo que estoy recibiendo tipos de tipo entero. ¿Ok? Y nosotros necesitamos de tipo double, porque vamos a enviar double. O puede ser base. La base puede ser también de tipo double. Entonces les cambiamos a ellos double. Él va a recibir un elemento de tipo double. Y él, perfecto, venimos acá. Y ahora sí, yo le pongo aquí base. Acá, altura. ¿Ok? Perfecto. Miren, tenemos tres variables. Dos variables de tipo double y otra variable de tipo objeto. ¿Qué objeto? El objeto matemática. ¿Ok? Matemáticas, que es mi objeto que he creado acá. ¿Sí? ¿Cómo yo obtengo todos los métodos y atributos de la clase matemáticas? A través de la palabra clave new. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando he instanciado esta clase, le estoy asignando a mi variable mat todos los métodos y atributos de mi clase matemáticas. Y ahora cuando yo ponga mat punto, accedo a todos los elementos públicos de mi clase. Por ejemplo, mire, área y perímetro, que son elementos públicos. Ahora, como les comentaba antes, nosotros, si no hubiésemos puesto de tipo private, ¿qué quiere decir? Que si otra clase hereda mi clase, ahora ya existe la manera por la cual él pueda acceder a mi variable, ¿sí? Ya puede acceder a mi variable área. Pongámosle otras variables más, quitémosle esto, control S, y ahora sí, vengo acá, punto, y voy a poder decirle que a mi variable, ¿a cuál le quité? B, asígnele 4. Ah, no está público. ¿Cuál está público? Ah, public, por defecto, public. Sí, sí. Vamos. Miren, si yo manejo de tipo public las variables, la gente ya puede acceder a dicha variable. Mat, punto, y ya me va a aparecer mi variable B, ¿sí? Ya. Hay, dependiendo de los lenguajes de programación, hay lenguajes de programación que por defecto, si usted no lo coloca private o public, él lo hace público, ¿ok? Y hay otros lenguajes que si usted no especifica, lo hace de tipo private. Por tal motivo es muy bueno que usted se acostumbre a decir qué variable es pública y qué variable es privada, ¿ok? Ya. Cuando nosotros colocamos variables de tipo pública, cuando alguien accede o instancia esa clase, ya puede llegar a modificar esa variable. ¿Sí? Supongamos que nos hubiésemos creado un método que haga el cálculo del sueldo, que haga el cálculo, control Y se llama, supongamos que nos creamos un método, una variable, perdón, que se llame INT IVA y le asigno el 12% y yo pues ya me manejo con una variable y tanta cosa y hago los cálculos y todo lo demás. Y alguien, supongamos, tiene acceso a poder o se crea formas para poder acceder y accede a esa instancia, esa clase, y es lo que dice, bueno, yo me voy a hacer el cálculo de lo que tengo que pagar, pero yo para hacerme ese cálculo voy primeramente a instanciar esa clase y voy a calcular, voy a modificar
voy a modificar el valor del IVA. Le voy a poner el 2. Por tal motivo, él cuando haga su cálculo, digamos, valor a pagar, 3.444 y esto le asigno por este valor del IVA y él comienza a modificar y ahora, esto, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Pues simplemente, si yo me hubiese creado un método, valor a pagar, sí, que aquí utilizaría public, pagar, y aquí yo le retorno, el valor, supongamos me quedo aquí, doble valor a pagar, aquí recibo yo una variable de tipo doble valor, y aquí yo le digo, le voy a retornar el resultado de multiplicar valor por IVA. Según yo, él va a siempre, este método va siempre a multiplicar el valor que él me está ingresando por el valor que yo le coloqué de 12%. Pero, como le he puesto de tipo público o dependiendo del lenguaje de programación, si no se le colocó nada, por defecto es público, él puede fácilmente modificar el valor de la variable, llamar al método y ejecutar un cálculo que no corresponda, ¿ok? Entonces, ese tipo de cosas nosotros debemos tener mucho cuidado. ¿Cómo podemos tener cuidado? Pues simplemente protegiendo nuestros datos. Este es como un inicio de cómo debemos nosotros proteger. Siempre debemos colocar las variables como tipo private. Y si deseamos que alguien pueda acceder, modificar o cambiar el valor o asignar un valor a estas variables, tiene que hacerlo a través de métodos get o set. ¿Cómo implementamos los métodos? Pues tenemos la forma de escribir normalmente o, como ya saben, clic derecho, insertar código y aquí dice, insérteme métodos getter y setter. Yo digo, sí, yo quiero métodos getter y setter de estas dos variables, de A y B. Generar y miren, me crean un método get b, set b. Get, ¿qué hace? Pues simplemente tomo el valor que tenga b y set lo que hace es me coloca un valor a mi variable b. ¿Sí? Get y set. Bueno, esos son términos que poco a poco iremos fortaleciendo y afianzando en las clases. Ya, perfecto. Estamos ahí. Ahora, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Vamos haciendo un resumen al momento. Yo simplemente me he creado la clase matemática. Todas las variables de mi clase matemática tienen que ser de tipo, o todas las variables que yo me cree tienen que ser de tipo private. Yo puedo crearme constructores, los que yo desee, ¿sí? Lo único que debo tener presente es que sea de diferente número de atributos o de tipo de atributo, ¿ok? Ya, pero puedo crearme los constructores que yo desee. ¿Cómo puede alguien acceder a mi método, a mi clase, perdón? Es a través de los constructores, ¿sí? Yo me creo los métodos pueden ser de diferentes tipos de datos. Si yo quiero que retorne algo, pues puede ser de tipo string, de tipo double, de tipo int, o si yo no quiero retornar absolutamente nada, solamente ejecutar algún cálculo o alguna acción, tiene que ser de tipo void. El void no retorna nada, no es obligatorio que retorne nada. De ahí todos los métodos de tipo double, string, int o lo que sea, tienen que tener el return, ¿sí? El de retornar. Ahora, volvamos. Vamos por aquí. Ya tenemos el cálculo del área y cálculo del perímetro. Yo acá, pues simplemente obtuve lo que el usuario
ingresó en mi campo de texto base y le asigné a mi variable base. Obtuve lo que mi usuario colocó en el campo de texto altura y asigné a mi variable altura. Después, ¿qué hice? Me creé otra variable, pero esta variable ahora es de tipo objeto, ¿sí? A la cual le voy a asignar todos los métodos y atributos de la clase matemática. ¿Cómo lo hago? A través de la palabra clave new. Entonces, instancio la clase, ¿sí? Llamo al constructor que yo desee. Recuerden que tenemos dos, uno que recibe parámetros y otro que no recibe. Selecciono el que recibe, le paso los parámetros que ya tengo. Una vez que ya he hecho eso, pues simplemente ya puedo invocar a los métodos, ¿sí? Le voy a decir a mi método, digamos, área, que me retorna, ¿qué es lo que me retorna? Un double. Voy a crearme otra variable, double, área, y perímetro, coma, perímetro. Tengo estas dos variables también. Le voy a decir que a mi variable área le voy a asignar lo que tengo en mat, punto, área. A mi variable perímetro le voy a asignar lo que tengo en mat, punto, perímetro. Entonces, observemos, yo aquí ya tengo el resultado del área. ¿En base a qué? En base a los parámetros que yo le pasé por el constructor. ¿Y estos parámetros de dónde lo obtuve? Lo obtuve de los datos ingresados por el usuario. Entonces, yo pues fácilmente puedo ya coger este resultado e imprimir en mis campos, en mis labels que tengo asignados. Entonces, ¿qué procedo a hacer? Le voy a decir lbl área punto text, y aquí tengo que ingresar es un texto, ¿sí? Tengo dos maneras de hacerlo. Voy a hacerle de las dos formas. El área voy a imprimir convirtiéndole a un tipo de dato string, y el otro voy a hacerlo de manera implícita concatenando. ¿Cómo sería? Yo pongo con comillas dobles. Recuerden que para concatenar es con el signo más, y pongo área. Y yo ya estoy imprimiendo en mi label área el resultado del área. O podría haber hecho de otra manera. LBL, perímetro, set. Recuerden que es poner set text. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a convertir mi perímetro, que es de tipo double, a un string. String, punto, value of. Pues nosotros aquí simplemente seleccionamos string.valueOf y voy a coger con perímetro. Y ya estaría. Probemos y después hacemos otra vez un resumen de qué es lo que hemos realizado. Voy a ejecutar, por defecto le digo sí, mi página principal va a ser mi formulario inicio, que se encuentra dentro del paquete principal. Se ejecuta, esperamos un momento. Perfecto, ya se ejecuta. Me dice ingrese la base. La base va a ser 3, ingrese la altura, va a ser 5. El área es 15. Ah, perdón, estoy haciendo en el mismo botón. Ya. El área es 15 y el perímetro es 16. ¿Sí? Ya. Como pueden observar, sí me dio el resultado. Perfecto. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que, pues simplemente, que con un botón me está ejecutando las dos acciones. ¿Por qué? Porque estoy colocando todo dentro del mismo botón. Pero lo que quiero hacerles caer en cuenta es lo siguiente, que yo pude
simplemente imprimir el valor de mi área, que era de tipo double, en un lugar que solamente reciben string, concatenando con un string vacío, ¿sí? De esta manera yo he hecho de imprimir sin necesidad de coger y convertir. O tengo la otra forma, convertir el tipo de dato a un string, y me he puesto a imprimir sin ningún inconveniente. Ahora, ¿qué tendría que hacer? Pues si yo deseo perímetro, tendría que aquí yo ejecutar las acciones del perímetro. ¿Cuál vendrían a ser? Pues primerito, en perímetro sería donde recibo esto. Esto es altura, recibo todo. Base por altura. Vengo, coloco, recibo la base, la altura, pero me creo la variable solo perímetro. Y acá solo existirá la variable área. Instancio de igual manera mi clase matemática. Ejecuto todos los cálculos. ¿Cuáles son los cálculos? Primero, llamo al método perímetro de mi clase matemática e imprimo en el label perímetro los datos obtenidos. Acá llamo al método área de mi clase matemática e imprimo ese resultado en mi label área. Perfecto, estamos ahí más que bien. Está todo perfecto. Ahora sí, cuando yo ejecute, tengo base 5, altura 2, cálculo del área 10, cálculo del perímetro 14. ¿Correcto? Ya. Hagamos un resumen de lo que se ha visto hasta el momento para poder resolver el ejercicio. Se ha visto, primero, que dentro de los botones, como ustedes pueden ver, no debe haber ningún tipo de cálculo, ¿sí? O sea que aquí, calcular el área, calcular el perímetro, no. ¿Se lo puede hacer? Sí, pero no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque estamos nosotros programando ya con el concepto de programación orientada a objetos, ¿sí? Estamos programando ya con el concepto de programación orientada a objetos. ¿Y este concepto qué es lo que pide? Pues simplemente esta programación orientada a objetos lo que procura es la reutilización de código. Por tal motivo, yo puedo en todo mi sistema necesitar muchísimas veces ese método de cálculo del área, ¿ok? Si yo hubiese programado el cálculo del área dentro del botón y necesitara en unas 20, 50 métodos más, tendría, o botones más, mi sistema es sumamente grande, tendría que hacer todos esos cálculos en todos esos botones. Les voy a hacer un ejemplo un poco más claro. Supongamos que llega un momento. Y como les había dicho, llega un momento, preguntas, análisis sobre, a ver, vamos a hacer un análisis. Llega un momento en el cual ustedes van a hacer un sistema de facturación, un sistema contable, han trabajado desde hoy con un grupo de amigos, tienen sus primeros clientes, que es su papá, su mamá, sus tíos, y les va pidiendo más requerimientos y el sistema lo van haciendo grande, 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 hasta que transcurren unos 10 años. En esos 10 años, ustedes tienen ya un sistema sumamente robusto, pero han cometido un error. ¿Cuál es el error? El error es que no han utilizado bien el concepto o el paradigma de la programación orientada a objetos. Entonces, ustedes en muchos métodos hicieron de calcular el IVA. Perdón, el cálculo del IVA no lo hicieron en métodos, lo hicieron directamente en los botones que necesitaban. Ustedes cogían
y quemaban y multiplicaban por 12, ¿sí? Y ya tienen su sistema que es sumamente robusto, en un sinnúmero de métodos, clases y lugares utilizan el IVA, porque es todo un sistema contable. Ha transcurrido 10 años, han interactuado muchas personas en ese sistema, las personas ya no existen, han interactuado ustedes, otras personas, y ese sistema es sumamente inmenso. Ahora, sucede que el Estado dice, bueno, vamos a cambiar el IVA a un 17%, ¿sí? Y ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tienen entregado ese sistema contable a unas 500, a unas 400 empresas, a unas 100 empresas. Y les dicen, por favor, ayúdenme cambiando el IVA de 12 a 17. Pero ustedes jamás utilizaron métodos. Entonces, jamás instanciaron esas clases. Hubo un problema y aparte de eso, supongamos que ustedes encima que quemaron aquí dentro del botón, programaron todo eso, tienen que descubrir en dónde nomás ustedes hicieron ese cálculo, en dónde nomás ustedes colocaron y modificar, ¿sí? A diferencia que si lo hubiesen hecho con métodos, ustedes simplemente accedían a la clase que corresponde y modificaban en la variable que corresponde. La variable de tipo private llamado IVA, perdón, int IVA igual a 12. Entonces ustedes, si hubiesen programado con los paradigmas estructurados de la programación orientada a objetos, que ya define cuáles son las guías, ustedes cogerían y simplemente les dicen, bueno, el Estado ecuatoriano ha cambiado el IVA 17 y les piden que por favor le den mantenimiento a su sistema. Ustedes dicen, no hay ningún problema, en este momento pasamos a actualizar el sistema, vienen, abren su sistema, ponen de esto a esto, control guardar, compilan y envíen, actualizado el sistema, y ustedes cobrarían por el servicio que se ha brindado. Pero miren qué tan fácil es ejecutar esta acción y qué tan difícil hubiese sido si ustedes no hubiesen programado con métodos y clases y hubiesen hecho esos cálculos directamente aquí en los botones, ¿ok? Eso es lo que quiero que ustedes comprendan, la importancia de no programar dentro del botón, todo programar con métodos y clases, ¿ok? Si está entendido, por favor, si me indican si está todo comprendido, si no está, si hay alguna duda, preguntas, dudas, súplicas, llantos. A ver, dice, no le entendí lo que pidió. Ah, no, eso fue antes. Ya, por No, favor. todo claro, Inge. No sé si es Sí, sí, que. todo claro. Sí, de mi parte sí, no sé si es que. Ya. Los compañeros pueden escribir nomás sin ningún problema. No, solo si es que necesitan algo en específico, pues tomarán la palabra. Si no, me indican por el chat, por favor. A ver, dígame, Pablo. Ah, ya, no, a ver, me indica por chat qué es lo que no entiende. ¿No sabe cómo crear el formulario? ¿Eso es lo que no recuerda? Sí, ya, perfecto, no hay problema. Por los otros puntos de las clases, los métodos y el por qué debemos crear clases y métodos, ¿está comprendido? Ya, perfecto. Entonces, le indico. Recuerde que usted tiene que crear la clase, no necesita una clase main, y usted aquí, en paquetes de fuente, da clic derecho, pone New, y aquí selecciona JFrame, y eso es todo. Y automáticamente a lo que pone JFrame, pone el nombre y selecciona, o pone el nombre del paquete que va a guardar. Y eso es todo,
¿sí? Pero recuerden que el video va a estar subido en el campus virtual y lo pueden repetir desde el inicio sin ningún inconveniente. Ahora, continuemos. Entonces, para recapitular, ¿qué es lo que se ha visto? Pues se ha visto, pues simplemente cómo se crea una clase, cómo deben estar desde hoy en adelante los parámetros de la clase colocados, cómo nosotros podemos crear varios métodos, no solamente el constructor, sino varios métodos, ¿sí? Los métodos, miren, public, double, área, int y ya estamos, o puede ser este área, y le voy a hacer el tipo void. Y ya estamos, dos métodos que no son el constructor con el mismo nombre, pero con la particularidad que habíamos hablado el día de ayer, que puede ser diferente número de atributos o tipo de atributos, ¿sí? Y estaríamos listos, eso es todo. Yo tengo una consulta ahí, o A sea, ver, dígame. el constructor en ese, no hay problema que digamos yo le pongo donde está B, ponerle base y, ¿Aquí? ajá, ponerle ¿No? base y altura y en el front también usar base y altura, no habría ningún problema. Para nada. O sea, las variables No sucede absolutamente el nada. mismo nombre, pero no importa que sean, o sea, pueden tener el mismo nombre, no importa que sean No importa. Lo que pasa es que, ¿por qué se...? Miren, ¿cómo es la relación aquí? En el inicio, nosotros le decimos que vamos a enviarle dos atributos, ¿sí? El primero y el segundo, ¿ok? Pero ¿por qué digo dos atributos del primero y el segundo? Es el orden nada más. Porque el número que usted coloque aquí es el que va a recibir aquí, ¿sí? Y el segundo, el número que coloque usted aquí es el que usted va a recibir aquí, ¿ok? A eso me refiero que dos atributos del primero y el segundo, pero es por el orden, más no por otras cosas, ¿sí? Ya, para que me entiendan y no piensen que estaba Ya. haciendo algún tipo de broma, ¿ok? Ya. Recibe dos atributos, pero en el mismo orden. Usted puede tener acá el nombre que usted quiera. El nombre que usted quiera. Puede haberle llamado aquí base 1. Y aquí le paso a la base 1. Y acá en el método yo recibo el dato, no el nombre de la variable, solamente el dato. Lo que tenga en el otro lado base 1, si es 5, eso es lo que yo recibo, ese 5. Y aquí le asigno esta variable que ahora se llama base, ¿sí? El 5. Y ahora ese 5 le asigno ahora esta variable que se llama b, ¿ok? Y trabajo con el valor, ¿ok? A eso me refiero, pero simplemente por mantener una estructura, digamos, similar, eh, para no confundirnos, si yo estoy utilizando en todos A, pues que en todos tenga A hasta en este lugar, ¿ok? Y si llamo base, que en todos se llame base para no confundirme, nada más. Eso es todo. No pasa absolutamente nada si todos los nombres son iguales o si todos los nombres son diferentes. No pasa absolutamente nada. La única particularidad que hay que tener presente es el orden, que si yo le coloqué aquí, supongamos primero la altura, y acá la base, para este método no va a haber ningún inconveniente, pero habrá otros métodos en el cual sí es de suma importancia saber bien el orden. Entonces, mire, aquí le estoy pasando la altura y acá le estoy asignándole a una variable llamada base, pero le estoy pasando a esta el valor que tiene como altura, ¿sí? Entonces están cambiadas. Es por tal motivo que el orden sí es importante, por eso me refería que aquí recibe dos atributos en el orden del primero y el segundo, ¿sí? Entonces usted acá va a recibir esos atributos, el primero y el segundo, y asignarlos a la variable que corresponda en el mismo orden, ¿ok? Ya. Eso es todo. Después que hicimos, instanciamos la clase, agregamos, la asignamos a la clase matemáticas,
a la variable matemáticas, que es una variable de tipo objeto, llamamos a los métodos de la clase matemáticas, todos los métodos que podemos invocar o todo lo que podemos invocar de las clases instanciadas son todos los elementos públicos, ¿ok? Por tal motivo es muy requerido que usted siempre ponga de tipo private, costumbre, nada más, porque hay algunos lenguajes que maneja por defecto público y otros que manejan por defecto private. Para evitar este tipo de cosas, pues, como vamos a manejar muchos lenguajes de programación, porque no somos paqueteros, más bien somos desarrolladores, programadores, ingenieros que tenemos el concepto y el razonamiento y la lógica de programación y que paulatinamente podemos adaptarnos a los lenguajes de programación que vayan evolucionando o que se hayan actualizado. Por ejemplo, si a mí me enseñaron en algún momento algún lenguaje de programación X y llega a existir nuevos lenguajes de programación, yo no tengo que aferrarme a ese lenguaje para poder querer hacer absolutamente todo con el mismo, sino que tengo que irme adaptando a los nuevos lenguajes que vayan apareciendo, pero que ya sean sólidos, que ya sean robustos, que estén bien, ¿sí? Yo cojo y me adapto al mismo y doy soluciones y aprendo a programar la sintaxis, no a programar en sí el concepto, porque todo el mundo sabemos programar, ¿sí? Eso tenga presente, usted es bueno programando, todos podemos programar. No, a mí me causa un poco de extrañez. Bueno, les comento cuando la gente me dice, no, sistemas, debe ser super pilas, cuando ellos deberían saber que lo único que sí debemos ser es disciplinados, nada más. Y desarrollar esa cultura de autoeducación, que la vamos a necesitar paulatinamente de aquí de largo para nuestra vida. ¿Por qué motivo? Porque no siempre vamos a tener un profesor que nos va a estar enseñando. Nosotros terminamos la universidad, terminamos la maestría, terminamos el doctorado, lo que sea que vayan a seguir o lo que vaya saliendo, usted tiene que estarse autoeducando. No va a haber siempre un amigo, un familiar o alguien a quien le pueda usted preguntar. Tenemos el Google, tenemos YouTube, tenemos todo el Internet, tenemos paper, tenemos muchísimas cosas con las cuales nosotros tenemos que aprender a buscar, seleccionar la mejor información y aprender a estudiar, que eso es un proceso sumamente grande que algunas personas lo desarrollan al final de su carrera, otros una vez terminada su carrera y otros nunca, ¿sí? Que es complicado. Y ustedes tienen la ventaja de que van a iniciar el desarrollo o esa cultura de consultar y autoaprendizaje y manejarse de esta forma desde sus inicios. O sea, yo le veo una ventaja muy grande en ese sentido, ¿ok? Y a la final estas clases pues son interactivas, son en tiempo real y usted puede preguntar, solventar dudas y sin ningún inconveniente, ¿ok? Entonces yo no le veo ningún problema. Por tal motivo, entonces nosotros no nos aferramos a ningún lenguaje de programación, nosotros nos adaptamos, aprendemos y estudiamos, ¿ok? Ya. Y estos conceptos los tenemos claros, que siempre tenemos que manejarnos de esta estructura. Tipos de datos, las variables privadas y la única forma de acceder a cada uno de los elementos es a través de métodos. Métodos get o métodos set. Métodos get para obtener un valor, método set para colocar un valor a la variable, ¿ok? Supongamos que yo tengo aquí una variable que se llama IVA y quiero saber el valor que está teniendo esa variable IVA. Pues utilizo un método get, ¿ok? Supongamos que tengo aquí una variable que se llame porcentaje de descuento. Entonces, yo que tengo que crearme ahí dos métodos. Uno para un set, para poner el porcentaje de descuento, y un get para saber qué porcentaje de descuento he colocado. ¿Sí? Un ejemplo. Y ustedes pueden comenzar a trabajar de esa manera, ¿sí? Ya, esta es la estructura, esta es la dinámica, esta es la forma. Ahora, por favor, preguntas que tengan referente a la resolución del ejercicio que hemos realizado en este momento. ¿Me indican, por favor, preguntas, dudas? A ver, Inge Josué dice que tiene, a ver, dice, con los métodos, tengo una duda con los métodos, ¿es necesario poner el doble antes del perímetro
Ya, perfecto, listo, vamos a ver. Muchas gracias. Con los métodos, ¿es necesario poner double antes del perímetro? Miren, ¿qué nos está indicando aquí? Nos está indicando el tipo de dato que se va a retornar. A veces el perímetro puede ser que mide la base, digamos, la base mide 3.5 y la altura mide 12. Y el resultado de todo eso me va a dar un número decimal. Entonces, el valor del perímetro tiene que ser un tipo double. Entonces, si es necesario poner tipo double, o en su caso, pueden ser public, ¿qué voy a retornar? Un entero, ¿sí? O puede ser que yo retorne un string, o puede ser que yo retorne un double, ¿ok? Eso sí es necesario. Todos los métodos tienen que tener un identificador de qué es lo que vamos a hacer y en el caso de que sí sea un identificador que le diga al método que tiene que retornar un tipo de dato en específico, tiene que estar aquí. Supongamos, aquí estoy diciéndole que ese método A, digamos, Iván, ese método IVA me va a retornar un número entero, entonces es obligatorio poner aquí un tipo de dato, ¿sí? Es obligatorio. Aquí en los métodos, ¿cuál vendría a ser la sintaxis? Inicialmente, el acceso, si es público, privado, protected, lo que sea, ¿ok? Después, tipo de dato. ¿Qué me va a devolver ese método? ¿Me va a devolver algo o no me va a devolver nada? ¿Qué va a hacer? Y después viene el nombre. Y adentro del nombre viene en el caso que necesite los atributos. ¿Sí? Ya. El acceso. Este es un método de acceso público. Tipo de dato. Este es un método que tiene un tipo de dato entero. El nombre. Este método se llama IVA. Atributos. Este método no recibe ningún atributo. ¿Sí? Puede ser que algún método yo reciba atributos, no hay ningún problema. Entonces, sí es obligatorio que este método perímetro tenga el tipo de dato double antes del nombre. ¿Por qué? Porque este me está indicando que este método retorna o envía un número de tipo double. Yo puedo tener un método que no retorne nada. El cual me ejecute alguna acción, algún cálculo, alguna cosa y nada más. Digamos, por ejemplo, miren, este método solo ejecuta cálculo, no hace nada más. Y este método yo puedo invocarle desde otro método. Entonces, cuando llamen al método perímetro, él va a llamar a un método, el cual va a ejecutar un cálculo y yo voy a dar. A la final, si ejecuto esto, base 3, altura 2, cálculo del área, cálculo del perímetro. Me tiene que dar absolutamente bien, ¿sí? Son cosas que lo vamos a ir puliendo, invocando y con ejercicios, con práctica, no hay más. ¿Sí? Ya. No sé si le respondí la pregunta, por favor, me indica si está más claro. Josué, me indica si está más claro, por favor. ¿Sí? Ya, muchas gracias. Listo, estamos ahí entonces. Ahora sí, ¿qué necesito? Que ustedes comiencen a practicar. ¿Qué ejercicio vamos a hacer? El que les voy a indicar en este momento, les voy a escribir aquí en la presentación, este del ejercicio que acabamos de hacer nosotros. Este del ejercicio en clase. Ejercicio en clase.
Y ustedes van a hacer ejercicio autónomo. La tilde. Ya. ¿De qué se va a tratar este ejercicio? Por favor, me anota. No van a tener que presentarme, no van a tener que hacer nada de ese tipo de cosas. Lo único que yo quiero es que usted practique. Practique para que usted trate de ver, trate de acordarse y me pregunte. Ese es el objetivo, ¿ok? Ese es el objetivo. No es más que usted desarrolle sus habilidades y las dudas que tenga, pues me las haga conocer. Usted se va a crear una clase, crear una clase llamada auto, ¿sí? A través de la cual, o vamos haciéndole un poco más fácil, hagamos algo más. Vamos a crear una clase, pongamos el otro ejercicio, llamada tiempo. ¿Bien? Los cuales los atributos van a ser, pues, la hora, el minuto, el segundo. Hora, minuto y segundo. Y a la final lo que necesitamos es que se pueda crear un método el cual permita modificar la hora. O sea, vamos a crear unos métodos. El uno, que muestre la hora la hora ingresada manualmente, la hora ingresada manualmente. Y otro método que permita modificar cualquier atributo de la hora. ¿A qué me refiero con esto? Miren, está facilito el ejercicio. Tienen que crearse una clase llamada tiempo, ¿sí? Aquí se crea una clase llamada tiempo. Van a tener 3 atributos, hora, minuto y segundo. Yo acá tenía 2 atributos, base y altura, ¿ok? Después tienen que hacer de crearse un método que muestre la hora ingresada manualmente. ¿A qué me refiero con esto? Que ustedes aquí van a tener una variable de tipo string o de tipo la que ustedes crean, entero, no sé, int, hora, y le van a ingresar aquí el valor. Debate, minuto, y le ingresan el valor, ¿ok? Entonces ustedes van a tener aquí ya quemada la hora, va a ser las 3 y 4, 3 horas con 4 minutos y 70 y 50 segundos, ¿ok? Entonces ustedes ya tienen la hora y esa hora es la que van a mostrar con un método. Un método tiene que tomar esa hora, que es esa hora, minuto y segundo que tiene quemado manualmente el sistema. Y otro método va a permitir modificar la hora, el minuto, la hora, el minuto, el segundo y mostrar la nueva hora. Entonces, permita modificar cualquier atributo de la hora y muestre la nueva hora. ¿Está claro hasta ahí? Por favor, me indica si está todo claro. ¿Hay dudas?
Me indican con un sí o un no. Listo, perfecto. Entonces, manos a la obra. Tenemos este tiempo, aprovechele este tiempo, haga el ejercicio y pregúnteme, ¿sí? Y si está fácil, pues hágalo y siéntase tranquilo y envíeme por el grupo, por el WhatsApp, ya el ejercicio corriendo, ¿sí? Ya con la solución me envía, pues simplemente es para visualizar quién ya lo ha logrado, nada más, no tiene nota, no tiene nada de ese tipo de cosas. El objetivo es simplemente aprender y que todos estemos bien. A ver, pues no me ha pasado su número, amiga. Por favor, ¿me puede pasar su número o algún compañero que me pase el número de la compañera para poderle agregar al grupo? O en el grupo escríbame en el número de la compañera. Ya, perfecto. En este momento. Listo, amigos. Entonces, manos a la obra. Ya le agrego a mi amiga al grupo. Listo, perfecto, amigos. Yo ya les agrego al grupo. Vamos, manos a la obra.
Déjame terminar. Dale, ya se mira.